darle la más cordial bienvenida a don Grover Lacoa, él es viceministro de Comercio Interno. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Mucho gusto, muchas gracias, Antonio, por el espacio que nos brindas. Un saludo cordial a toda la gente que sigue tu medio. A usted, viceministro, las gracias. Y hemos estado siguiendo algunas noticias. El año pasado hemos terminado con una inflación de 2.1, una de las más bajas de la región. Estábamos viendo ahí, antes de entrar a trabajar, revisando algunos datos. Venezuela está en primer lugar con 190%, Argentina 160%. La Unión Europea ha bajado bastante, está creo por el 4%, en fin. Pero ahí está Bolivia por encima, ¿no? Con 2.1%. Y esto se debe, viceministro, seguramente a una estabilidad de precios que hemos tenido el año pasado. Cuéntenos eso, explíquenos eso, por favor. ¿Cómo ha sido este movimiento de los precios de nuestros principales productos de la canasta familiar el año pasado? Gracias, Antonio. Pues me place comunicar a la población de que, a diferencia de las voces alarmistas que señalaban de que estábamos en una espiral inflacionaria creciente, pues la información es concreta, es contundente en torno a que hemos alcanzado evidentemente unos niveles de inflación más bajos de la región. Y esto es fruto de las políticas de nuestro modelo, ¿cierto? La política monetaria, la política de subvenciones, la política productiva. Y en ese ámbito, ¿cierto? Quiero señalar de que, por ejemplo, en el ámbito de la producción y la historia de precios de las carnes, ¿cierto? Esto se ha logrado básicamente porque la producción se ha incrementado en todos los niveles. En el ámbito de la carne de res, por ejemplo, el año pasado habíamos producido 326,000 toneladas de carne. Este año se pronostica tener una producción de 347,000 toneladas de carne. El consumo está por alrededor de las 302,000 toneladas, por lo cual tenemos carne no solamente para atender el mercado local de forma plena, sino también tenemos excedentes para la exportación. ¿Y eso en qué redunda? En que el precio de la carne se ha mantenido básicamente estable. Durante los últimos 2 años no ha habido ninguna variación en los precios, ¿no? El precio de la pulpa corriente, que es el corte que más se vende en el país, se está cotizando aquí en La Paz en 40 bolivianos, en Santa Cruz en los 38 bolivianos, en Cochabamba está alrededor de los 33 bolivianos, es decir, realmente este precio ya está invariable desde hace mucho tiempo y va a continuar así porque razones para pensar de que esto puede incrementarse no existen, ¿no? Entonces eso, en cuanto a la carne de res, garantizamos plenamente la estabilidad de precios y es más, ayer los dirigentes de la Contracabol, que son el gremio que aglutina a todos los comerciantes de carne al detalle, ¿cierto? Han ratificado el mismo, ¿cierto? La carne no va a subir, por tanto queremos señalar y ser enfáticos en esto, la población y a las amas de casa, no va a subir el precio de la carne de res. En relación a la carne de pollo, por ejemplo, ¿cierto? Esto también ha tenido una tendencia hacia la baja las últimas semanas. La semana pasada estaba cotizando en 14.40 aquí en La Paz el precio de la carne de pollo, actualmente está en 13.50 y esto evidentemente responde a que, por ejemplo, el cargado de pollos bebé al sistema de engorde nacional es muy superior al consumo que se tiene. Cada semana Bolivia consume alrededor de 4.700.000 unidades de pollo, ¿cierto? Y se han cargado hace 45 días atrás, que es el tiempo que se tarda para engordar y crecer el pollo, aproximadamente 5.470.000 unidades de pollo, es decir, que estamos cargando mucho más pollo del que realmente consumimos. Eso se refleja mayor oferta de pollo en el mercado y esto está haciendo que el precio evidentemente se mantenga controlado y hacia la baja los últimos días. La carne de cerdo, que por su propia naturaleza, ¿cierto?, en cuanto a su consumo de fin de año por las tradiciones que nuestro país tiene, ha incrementado su precio. Teníamos la chuleta, por ejemplo, estaba cotizando alrededor de los 34 bolivianos aquí en La Paz, ¿cierto? Pero este precio ya ha empezado a descender, superada la fiesta de Reyes, ¿cierto? Este precio ya se está cotizando alrededor de los 30, en algunos lugares está en 28 bolivianos y se espera que en las siguientes semanas termine de regularse plenamente, como sucede todos los años, tal cual muestra nuestro calendario de consumo, ¿cierto? Entonces, eso va a tender hacia la baja, por lo cual, en relación a las carnes, queremos señalar a la población boliviana y a las amas de casa en particular, de que no vamos a tener ningún atisbo de incremento y garantizamos plenamente la estabilidad de estos precios. Ahora hay otra preocupación, don Grover, y tiene que ver con el pan. Sí, últimamente se ha estado hablando, diciendo de que por qué en Argentina las cosas están terribles, aquí también, la harina está subiendo, los panificadores, algún sector se ha declarado en alerta, en fin, ¿qué podemos decir sobre eso? El pan, la harina y otros productos, además de la canasta familiar, muy, muy estrechos, digamos el arroz. ¿Qué va a pasar con esos precios este año? ¿Qué podemos esperar, viceministro?
Claro que sí, Antonio. Mira, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, ¿cierto? Fruto de la guerra entre Ucrania y Rusia, se elevaron a niveles históricos los precios del trigo y del maíz, ¿no? Y pues el año pasado, por esta época, se estaba cotizando el trigo a razón de 374 toneladas, dólares la tonelada, ¿no? Actualmente está por los 230 y algo, ¿no? Entonces realmente el precio ha ido descendiendo, producto pues, de que el mundo ha reacomodado la producción, ¿cierto? Brasil ha registrado un incremento de la producción de trigo, ¿cierto? La sequía que se esperaba sea mucho más marcada en Estados Unidos no ha sido tal, por tanto la producción de trigo también es normal. Rusia ha tenido la segunda cosecha más importante de su historia de trigo. Todo eso está confluyendo a que el precio del trigo se mantenga justamente hacia la baja, y los precios a futuro, tanto en Chicago como en Rosario, señalan de que este precio se va a mantener en esa misma tendencia, no van a incrementar. Por tanto, presiones de incremento de la harina por el lado del incremento del trigo a nivel internacional no existen. No olvidemos que la formación del precio en el mercado local responde en un 70% a la cotización internacional, ¿cierto? Entonces, por ese aspecto, ¿cierto? No vamos a tener presiones. Ahora, ¿qué pasa con el caso argentino, no? No olvidemos que en el periodo anterior de los Fernández, ¿cierto? Ya Argentina, justamente por problemas de sequía, llegó en un momento a prohibir, a restringir la exportación de trigo y de harina, ¿no? Porque evidentemente había un déficit y tenían que cubrir su consumo interno. Ustedes saben que Milei ha entrado con una política completamente neoliberal, ¿cierto? Y ha señalado de que, es más, su norma señala de que está prohibido prohibir exportaciones. Por tanto, desde ese punto, oferta de trigo y de harina argentina no va a faltar en el mercado local. Lo que ha sucedido las últimas semanas, ¿cierto? Es algo evidentemente preocupante, pero que me responde a la mera especulación, ¿cierto? Y ha hecho que el quintal de la harina de trigo, ¿cierto? Sufre un incremento en el mercado local, pero que todavía no alcanza los niveles que se tienen el año pasado por esta misma época, ¿no? Por tanto, razones para pensar de que el trigo se va a disparar y eso va a presionar la estructura de costos de los panaderos no existen, ¿cierto? Y pues por otro lado, nosotros tenemos una política muy clara al respecto como gobierno nacional, ¿cierto? Nosotros tenemos como EMAPA la política de abastecer plenamente al sector panificador. El año pasado habíamos entregado 1.800.000 quintales a los panificadores, el año pasado cerramos con 2.100.000 quintales y este año cuando menos vamos a garantizar la misma cantidad de harina para el sector panificador a un precio justo, de forma tal de sostener el precio del pan invariable en todo el territorio nacional, ¿cierto? 50 centavos en La Paz, 40 centavos en el interior. Eso va a ratificarse plenamente. Justamente en unas horas más tenemos una reunión con la CONAPAVOL para ajustar los términos de provisión de harina para esta gestión y asumimos que no vamos a tener ninguna dificultad al respecto. No, en esa lógica queremos ser enfáticos y claros y decirles a la amas de casa, a la población general, que el precio del pan no se va a incrementar. Viceministro, ahora en esto tal vez sí hay que ser un poco más cautos, más prudentes, porque no depende tanto de nosotros, sino también de la misma naturaleza. Estoy hablando de las verduras, de las hortalizas, de la papita que a veces nos hace sufrir, ¿no? Sube así de repente, luego vuelve a bajar, en fin, pero ¿qué podríamos decir sobre eso? Ya le digo, es difícil porque no depende solo de nosotros, pero la población quiere tener también, no sé, pues algún mensaje con relación a eso. Tenemos el pancito garantizado, tenemos la carne a buenos precios, pero ¿qué podría pasar este año con la papa, con las verduras, con las hortalizas? Viceministro, ¿cuáles son las proyecciones? Pues mira, Antonio, nosotros monitoreamos de forma regular los mercados y hemos observado que, por ejemplo, el tomate, ¿no? Que es una fruta que se consume todos los días en las mesas de los bolivianos, ¿cierto? Está registrando los precios más bajos de los últimos años. Tú puedes conseguir aquí en La Paz, hermano, ¿cierto? 3 libras en 5 bolivianos y de buen tamaño. No olvidemos que esos tamaños de tomate que ahorita están vendiendo a ese precio estaban por los 3.50 la libra, ¿no? 3.50, 4 bolivianos y ahorita están 3 libras por 5 bolivianos, ¿no? La cebolla, que el año pasado tuvimos un problema, ¿cierto? Llegó a cotizarse la cuarta en hasta 18, 20 bolivianos de manera muy esporádica. Fueron un par de semanas que duró ese precio, pero a partir de ahí ha descendido y actualmente la cuarta está en 10 bolivianos, ¿cierto? La zanahoria está en 8 bolivianos la cuarta, ¿no ve? Evidentemente tenemos un problema con la papa, ¿no? La papa ha tenido una afectación por la sequía, particularmente en Chuquisaca y en Cochabamba, que son las áreas donde se produce la papa y milla, que es la que más consumimos en esta parte del país, ¿cierto?
¿cierto? La papa holandesa se produce mayoritariamente en Santa Cruz. Hemos tenido el problema de la sequía, pero que con las medidas que implementaron su gobierno, ¿cierto? Y la próxima cosecha esperamos que vuelva a descender a los precios que anteriormente estaban, ¿no? Entonces la única dificultad que tenemos es la papa, y por lo demás las demás verduras están plenamente controladas, ni que se diga de la haba o la arveja, ¿cierto? Así que decirle a la población y a las amas de casa de que esos niveles que han observado el año pasado, mis hermanos, esperamos tenerlos controlados para esta gestión, porque nuestro gobierno, ¿cierto? Lejos de tener una política orientada simplemente al control de precios, tiene una política orientada a la producción, al incremento de la producción. No por nada estamos implementando plantas de bioinsumos para tener mayores insumos agrícolas, ¿cierto? Para acrecentar la producción, mejorar los rendimientos. Estamos generando nuevas plantas de fertilizantes, nuestra planta de urea está en pleno funcionamiento para dar justamente este insumo al sector agropecuario. Entonces estamos generando condiciones, estimado Antonio, para que esta producción se sostenga y se incremente, que es lo más importante. Ahora, viceministro, hemos tenido un problema, lo tenemos todavía, los mismos productores lo han denunciado, pero además en reportes periodísticos lo han evidenciado. Hay muchos productos que están saliendo del país de contrabando, ¿sí? La carne en algún momento, la papa también, incluso el tomate, la cebolla en algún momento, lo hemos visto, han salido de contrabando a otros países. Obviamente que eso nos afecta. ¿Cómo se está luchando contra eso o cómo se está planificando la lucha contra el contrabando de alimentos, viceministro? Eso es cierto, Antonio, cierto. La estabilidad que tiene el país es envidiable. No solamente tenemos los niveles más bajos de inflación en el país, sino también que somos uno de los países que está creciendo, ¿no? Y eso implica, ¿no?, que nuestra producción, cierto, vaya creciendo, y pues desafortunadamente la situación en la que se encuentran los países vecinos, cierto, que no es pues la misma que tiene el país, ¿no? Tienen altos niveles de inflación, como tú bien señalabas, cierto. Hay problemas sociales muy marcados como el Perú, y eso ha hecho de que evidentemente nuestra producción se contrabandee, particularmente al Perú, cierto. Y ahí pues el viceministro Vargas ha tomado medidas, ha creado puntos móviles de control. Estamos afinando normas para justamente pelear contra el contrabando de exportación, ¿no? Se ha detectado evidentemente el contrabando de ganado en pie hacia el Perú, de carne de cerdo, de huevo, ¿no? Hemos tenido sendos controles, hemos hecho incautaciones muy grandes el año pasado de huevo, ¿no?, que se estaba contrabandeando al Perú, y por a través de MAPA, y esa tarea la vamos a profundizar justamente con el viceministro Vargas de lucha contra el contrabando, porque lo que estamos haciendo, nuestra política productiva, cierto, tiene réditos de generar excedentes que tienen que venderse en el mercado local y no afectar así la oferta, para que de esa manera se desestabilicen los precios, ¿no? Entonces, una labor que estamos encarando de manera conjunta, no solamente con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, sino también con los sectores interesados, ¿no? El año pasado tuvimos operativos con Contracabol para justamente ver el tema del contrabando en pie, hicimos algunas incautaciones. Eso vamos a profundizar esta gestión de forma tal de garantizar que el alimento producido por los bolivianos se quede para los bolivianos. Y si existen excedentes, se exporten, pero por la vía formal. Viceministro, ahora acabamos nomás de cerrar una gestión complicada, ¿cierto?, para la economía por algunos aspectos en particular, pero yo quería preguntarle qué lecciones le ha dejado el 2023, qué cosas se han hecho que se pueden mejorar o qué cosas no se han hecho que de repente necesitamos que esta gestión se haga. ¿Cuál sería ese balance, esa evaluación que podría hacer, viceministro? Evidentemente tenemos mucho por mejorar en el ámbito de la lucha contra el contrabando, estimado Antonio, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Es un flagelo muy importante que afecta a nuestra industria nacional, afecta a nuestro mercado local, porque obviamente se contrabandea no solamente de ingresos, sino de salida también. Es una labor que estamos encarando, ¿cierto?, con nuevas herramientas. Esperamos tener un marco normativo mucho más efectivo para luchar contra este flagelo. Es algo que evidentemente tenemos que mejorar como país, ¿no? Trabajar contra el contrabando, y evidentemente creo que las medidas que está implementando nuestro gobierno desde el punto de vista ya positivo están dando resultados, ¿no? No es coincidencia, estimado Antonio, que tengamos la inflación más baja, una de las más bajas de la región. No es coincidencia, se debe a una política seria de fomento a la producción, ¿cierto?, que está generando suficientes niveles de producción para mantener estables los precios del mercado local. No por nada tenemos producción histórica de carne, de cerdo, de pollo, de soya, ¿cierto?, de azúcar, ¿cierto? No hemos tenido problemas. A ver, yo creo que la población sepa, los precios del azúcar han tocado techos históricos la gestión pasada, ¿no?
Realmente los precios internacionales han estado muy por encima de lo normal, ¿cierto? Pero el país no se ha sentido ningún incremento. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos excedente en la producción de azúcar y lo que estamos haciendo nosotros es siempre privilegiando el mercado interno para después exportar excedentes, ¿no? Y eso es obviamente que genera que tenemos la certeza plena y la certidumbre de tener precios controlados. Entonces, esa labor la estamos realizando de forma adecuada, creo yo. Evidentemente, todo es perfectible en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es justamente siempre recalibrar nuestros equilibrios en cuanto al consumo y la exportación. Esa labor siempre está en trabajo permanente, continuo, ¿cierto? Para evaluar la situación interna, externa, porque es necesario también que nuestro país produzca, ¿cierto? Venda su producción al mercado local, pero también exporte sus excedentes. Es algo muy importante para siempre fomentar y crear el círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, esa labor siempre está en evaluación, siempre está en ajuste y obviamente esperamos que el tiempo nos muestre de que lo que estamos haciendo es lo correcto, así como nos ha demostrado hasta la fecha, ¿no? Nuestro modelo, a pesar de los momentos de estrés internacional que ha sufrido por el incremento inusitado de los precios de muchos de los granos, ¿cierto? Ha mantenido estables los precios del pan, mantenido estables los precios de la carne y eso va a continuar, mi hermano. Viceministro, mi última pregunta. Hablamos mucho de cómo ha subido la producción, de cómo hemos mejorado en varios campos. Quiero preguntarle ahora acerca del productor mismo. ¿Cuál es la relación del gobierno con los productores? Hay muchas demandas, por ejemplo, en Santa Cruz, la agroindustria está pidiendo de que de una vez se dé visto bueno a las semillas mejoradas. Los productores de carne quieren exportar más, especialmente hacia Chile y hacia China. Acá mismo entendemos que la producción de quinoa o la exportación de quinoa también está subiendo. En fin, ¿cómo está esa relación productor-Estado? Pues, Antonio, a diferencia de lo que mucha gente y muchos opinadores señalan en torno a que habría un divorcio con el sector privado, el sector productor, eso es completamente falso. Nosotros tenemos relaciones muy cercanas, ¿cierto? Estamos coordinando todo el tiempo con los sectores productores, ¿cierto? Con los productores, pero no y tanto con sus gremios, porque evidentemente una cosa dice el productor, ¿cierto? Que es el que la sufre todos los días, es el que está en el campo, es el que está trabajando, el que está manufacturando todos los días, y otra cosa es lo que sus dirigentes agremiados señalan, ¿no? Entonces nosotros tenemos relación estrecha con los olleros, con la gente de los zafreros, de la caña de azúcar, ni que se diga con los exportadores del sector cárnico. Nosotros estamos en coordinación permanente con ellos, evaluando la coyuntura internacional, precios internacionales, los cubos de exportación, los problemas que tienen todos los camiones. Es decir, siempre estamos en esa labor, ¿no? Estamos trabajando con los productores, los microempresarios a nivel nacional. Entonces, la relación que tenemos de trabajo, estimado Antonio, siempre estamos coordinando con el sector pecuario, con el sector avicultor, porcinocultor, ¿cierto? Ellos han tenido demandas que hemos atendido oportunamente. Evidentemente, siempre hay muchas más demandas, hay mucho más por hacer por el sector productivo y esa labor la estamos acometiendo y estamos trabajando de manera estrecha con el sector productivo, estimado Antonio. Perfecto, viceministro, le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, le vamos a decir que tenga un buen año y ya vamos a estar en contacto seguro próximamente. Gracias, viceministro, buen día. Muchas gracias, Antonio, y de remarcar y decir que el gobierno nacional, el presidente Luis Arce, está siempre preocupado porque la producción se incremente, esto redunda en mayores niveles de oferta en el mercado, se establecen los precios y sobre todo no afectar el bolsillo de la casa. Un saludo, mi hermano, mucho éxito para esta gestión.